Jóvenes estudiantes, es un gusto poder comunicarme con ustedes y hacer este pequeño video en donde voy a estar explicando la guía de lengua castellana para este periodo. ¿Listo? Bueno, entonces quiero contarles que vamos a trabajar dos derechos básicos de aprendizaje y cada uno viene con sus objetivos, con su temática, ¿cierto? Entonces, en el derecho básico de aprendizaje 2 dice, escribe textos en los que selecciona y analiza la información consultada. Quiere decir que vamos a estar trabajando en escritura, en escribir, en escribir. Pero para poder escribir tenemos que buscar información y analizarla bien. Y después de haber analizado y consultado la información, la escribimos eh, teniendo en cuenta la intención que tenemos con eso que vamos a escribir. Y vamos a estar trabajando también eh, para ese objetivo básico, vamos a estar trabajando dos objetivos: el diseño de un plan textual organizado y comprensión de los elementos de la descripción objetiva y subjetiva. De eso es de lo que vamos a estar trabajando. Pero como de pronto suena un tanto incomprensible, pues entonces, entonces se lo voy a ir explicando poco a poco. Para eso viene aquí una actividad introductoria y está el cuento del perro ambicioso, el cuento ambicioso. Y aquí lo que nos están pidiendo en esta actividad introductoria es que marquemos en estas imágenes que ustedes ven acá, marquemos cuál va primero, segundo, tercero y cuarto. ¿Sí? ¿A partir de qué? De lo que yo haya leído en la historia, en el cuento El perro ambicioso. Bueno. La segunda actividad tiene que ver con el texto y su estructura. Bueno, entonces aquí aparecen dos conceptos interesantes. El primero dice la intención comunicativa, es esta primera que aparece acá, la intención comunicativa. ¿A qué se refiere? Con la voluntad de transmitir información. Transmitir información, eso es lo único que queremos, ¿cierto? Que la gente sepa algo, que la gente sepa. Y la intención elocutiva tiene que ver con yo qué quiero lograr, con que la gente sepa eso. Yo qué quiero lograr. Entonces, en la elocutiva tiene que ver con la intención, lograr un objetivo determinado. ¿Listo? Bueno, quiero decirles también que todo lo que, mire, las palabras que aparecen aquí, palabra más palabra, ellas se encargan de darnos oraciones. Las palabras construyen oraciones, construyen enunciados. Y esos enunciados, esas oraciones, por ejemplo, las oraciones sencillas, al unirlas, me dan oraciones compuestas. Y la suma de enunciados con oraciones sencillas y oraciones compuestas me dan párrafos, párrafos. Por ejemplo, esto que ustedes ven acá, eso es un párrafo, ¿sí? Este que usted ve aquí pequeñito es otro párrafo. Y los párrafos, entonces un párrafo y otro párrafo y otro párrafo nos dan un texto. Ese texto puede ser un cuento, puede ser una novela, puede ser un ensayo, puede ser un informe. ¿Listo? Bueno, entonces de eso habla la actividad 2. La actividad 2 tiene que ver es con explicarnos. Nos explican, ahí no hay nada que hacer. Bueno, lo grande que hay que hacer es entender lo que estamos leyendo. Eso es lo que hay que hacer, entender. Y nos hablan de dos conceptos, coherencia y cohesión. Aquí aparece un concepto, coherencia, ¿no? ¿Qué es la coherencia? La coherencia es aquello que nos permite que las ideas secundarias de cada párrafo estén relacionadas con la idea principal, con la idea principal. Es decir, yo voy a decir, voy a organizar una fiesta. ¿Y por qué? Entonces, esos por qué vienen siendo como las ideas secundarias. La idea principal, voy a organizar una fiesta. Y la secundaria vienen siendo los porqués, ¿cierto? Y deben estar perfectamente relacionados.
¿no? Voy a hacer una fiesta porque fui el mejor de sexto. Muy bien, ¿cierto? Voy a hacer el por qué. Fui el mejor de sexto. ¿Y por qué fue el mejor de sexto? Porque entregué puntual, porque aprendí más, porque leí 10 libros en el año, porque tuve excelentes notas en las actividades. ¿Sí ve? Esas son las ideas secundarias. Bueno, cuando hablamos de cohesión, cohesión es el otro concepto que aparece ahí resaltado. Cuando hablamos de cohesión, tiene que ver con que las palabras estén bien organizaditas en lo que escribimos. Bien organizadas en lo que escribimos. Por ejemplo, usted jamás diría, mamá pega mucho. No, usted no dice, mamá pega mucho. ¿Qué entendemos? Si usted lo escucha, usted entiende. Pero no, más bien decimos, mi mamá me pega mucho. Un ejemplo, ¿cierto? O comida rica, mamá hace, ¿cierto? Comida rica, mamá hace. No, la entendemos, claro, pero no hay cohesión, es decir, no está bien dicho. Más bien podemos decir, mi mamá hace una comida muy rica. Bueno, eso tiene que ver con cohesión, cohesión, que las palabras estén bien relacionaditas en la oración que escribimos, partiendo de que las oraciones nos hacen, nos construyen párrafos y los párrafos construyen documentos o textos. Bueno, ahora sí, la actividad 2, diseño de un plan textual. En esta actividad, ¿qué es lo que se trata? Se trata de entender cuáles son los elementos más importantes de un texto. ¿Sí? Dentro de los elementos importantes a tener en cuenta en el diseño de un plan textual, entonces, ¿qué tenemos? Los elementos importantes. ¿Cómo cuáles? El tema. El tema. ¿Qué es lo que voy a escribir? Ese sería el tema, ¿cierto? El tema. El segundo, el destinatario. El destinatario. Es decir, ¿a quién se lo voy a escribir? Porque una cosa es igual cuando hacemos, ¿no? Cuando usted le habla de una manera diferente a una persona adulta, ¿cierto? Usted le habla con respeto, con elocuencia, con elegancia, ¿cierto? Porque así debe ser, es una autoridad esa persona. Y también, pero es diferente cuando usted le habla a un niñito de la misma edad suya, ¿cierto? Con una persona mayor hay respeto. Claro, con la menor también, sino que hay confianza. ¿Ve? Porque son compañeritos de clase o compañeritos ahí de donde ustedes viven. ¿Mm? Hay mayor confianza, entonces, ¿a quién lo vamos a dirigir? Y partiendo de ahí, entonces yo de esa forma voy a escribir. Bueno, también es importante el texto. Entonces dice, ¿qué clase de texto debo producir? ¿En qué forma? ¿Y cuál va a ser la estructura? Y ahí nos aparece la explicación. El segundo elemento en el diseño de un plan textual, bueno, ya dijimos que son los elementos, tema, destinatario y texto, y en el segundo decimos planificación, es decir, vamos a organizarlo, vamos a planificarlo. De eso trata la segunda etapa, ¿cierto? Planificación. Y aquí nos dice cómo lo debemos analizar, planificar. Entonces dice, ¿cómo lo hacemos? Dice, primero, especificar para qué escribe. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de lo que usted va a escribir? ¿Cierto? Bueno, si el objetivo es expresar mis sentimientos, el objetivo del trabajo es expresar mis sentimientos. Listo, ¿qué tema voy a escoger? Sería el segundo. ¿Qué tema voy a escoger? Bueno, entonces como ya escogí el tema, ¿cierto? Sobre el objetivo es expresar mis sentimientos. Voy a escoger el tema. El tema. Entonces, la alegría. Voy a escoger el tema de la alegría. La alegría como mecanismo para limpiarme de los sentimientos que me destruyen. ¿Mm? Entonces el tercer paso sería consultar. Voy a consultar en internet, voy a consultar en libros y si no tengo esas, pues voy a consultar con las personas de la casa. En ellos, los que habitan en nuestras casas, hay mucho conocimiento, hay mucha experiencia, hay mucha información.
entonces usted puede consultar con ellos. Y si usted lo hace, hasta mire, usted resulta dialogando de cosas importantes con los de casa. Después el siguiente paso es análisis de la bibliografía. Bueno, entonces tiene que ver con aquellos que pueden buscar en libros, vamos a comparar. Quinto paso, apropiación del tema. ¿Qué significa? Que usted ahora sí domina el tema. Usted sabe de lo que está haciendo, de lo que está investigando. Eso tiene que ver con el punto número 5. El 6, usted va a estructurar las ideas del texto. Listo, de todo lo que usted averiguó, ¿qué es lo más importante? Entonces, eso que es más importante lo escribe primero. De pronto, de todo lo que investigó, alguien le dio un ejemplo. Entonces, ese ejemplo le puede servir para alguna de las ideas que usted tiene ahí. Y la séptima tiene que ver con crear una hipótesis y las razones que hacen creíble esa hipótesis. ¿Y qué es una hipótesis? Hipótesis es lo que usted supone que es. Por ejemplo, hablando de la alegría. Entonces, una hipótesis mía sería: la alegría permite desahogar nuestras tristezas. Mire, la alegría, esa sería una hipótesis. La alegría permite desahogar nuestras tristezas. Entonces, los argumentos, ¿y por qué ahí me pide argumentos? ¿Un argumento cuál sería? Bueno, entonces, hacer una comedia, hacer risas de las situaciones difíciles que he enfrentado. Ejemplo, me robaron la billetera con toda la plata. Bueno, eso dan ganas de llorar, ¿cierto? Pero podemos hacerle un chiste, ¿cierto? Un chiste de que el ladrón iba pasando, entonces, ¿qué? ¿Me da la plata o lo quiebro? ¿Cierto? Entonces, ¿sí ve? Hasta a uno le da risa, ¿ve? Entonces, ¿sí ve? A partir de la alegría yo puedo desahogar mis tristezas. Esa puede ser una hipótesis. Ese es un ejemplo que le estoy dando. Bueno, el tercero tiene que ver con, listo, ahora sí vamos a construir el texto. Entonces aquí nos habla de cómo construir. Luego viene entonces la revisión del texto. La revisión del texto. Cualquier texto. Cualquier texto. ¿Listo? Bueno, ahora viene la actividad número 3. Actividad 3. Dice, lectura del artículo Los niños y la televisión. Entonces, mire, este es un texto. Aquí usted lo encuentra. Este es un ejemplo de lo que hace rato acabamos de decir. ¿Ok? Entonces usted lo va a leer todo, juiciosito. ¿Qué hay que hacer? Miren acá. Dice, lee el siguiente artículo, es un artículo de opinión, y responde las preguntas. Hay que responder las preguntas que aparecen acá. ¿Y dónde están las preguntas? Aquí, mire. Dice cuestionario. Entonces, mire, ya leyendo ese texto, usted aprende cómo es. Usted aprende cómo es. Bueno. La cuarta actividad dice, ejercicio de identificación de la estructura. ¿Cuál es la estructura? Bueno, la estructura son 3 partes, introducción, nudo y desenlace. Ese lo aprendimos hablando del cuento y de la fábula, o al menos del cuento, lo aprendimos en la clase del periodo pasado, ¿cierto? Introducción, nudo y desenlace. Y todo documento que escribimos tiene esas 3 partes. Hasta el sermón que da el padre o la predicación que hace el pastor tiene esas 3 partes, introducción, nudo y desenlace. Entonces aquí también, y todo, y un documento que usted va a escribir cuando sea estudiante universitario, le van a pedir una tesis, la tesis de grado. Esa tesis tiene una introducción, un nudo y un desenlace, sino que se llama conclusión. Y en vez de nudo, cuerpo argumentativo o argumentación. Y bueno, y aquí aparece. Y entonces, ¿qué es lo que nos piden? Resaltar la introducción, nudo y desenlace. Entonces lo que usted va a hacer es resaltar, va a colorear, ¿no? Con amarillo, con verde, con rojo, mire, aquí. Bueno. Y aquí nos recuerdan
la estructura del texto narrativo. Mire, aquí no la recuerdan en el texto. La actividad número 5 habla de organización de párrafos en una secuencia lógica. Organización de párrafos en una secuencia lógica. Bueno, ¿en qué consiste esta actividad? Muy sencillita. ¿Se acuerdan? Mire, cuando hablamos acá de estructura, estamos hablando de introducción, nudo y desenlace. Entonces la estructura va acá, mire. En esta parte, aquí en esta parte va la estructura. Entonces usted me va a decir cuál pertenece a la introducción. ¿Cuál de estos, los que están aquí a nuestra izquierda, cuál de esos hacen parte de la introducción, hacen parte del nudo y del desenlace? Por ejemplo, acá yo diría que este es el desenlace. Entonces voy a escribir desenlace. ¿Sí ve? Y yo digo, no, este hace parte de la introducción. Entonces voy a escribir aquí, introducción. ¿Ve? Eso es lo que hay que hacer. Y aquí en esta donde dice ubicación, entonces vamos a decir, bueno, este va de primero. Si yo estoy diciendo que este va de introducción, se supone que puede ir de primero. Ahora, puede que haya otro párrafo que vaya de, por ejemplo, acá. Yo digo que este también es de introducción. ¿Listo? Entonces yo digo, bueno, pero ¿cuál va? Estos dos van de introducción, pero ¿cuál va de primero? Entonces digo, ay no, este va de primero y este va de segundo. ¿Ve? Eso es lo que va usted. ¿Y cuál iría de tercero? ¿Y cuál iría de cuarto? Eso sí, el último es ¿cuál? La conclusión o el desenlace, ¿cierto? Entonces yo dije que este era el desenlace. Entonces si hay 7 párrafos, entonces yo diría, listo, este es el 7. ¿Ve? Eso es lo que hay que hacer en esta actividad. Bueno, aquí entonces en la actividad 6 nos hablan de 3 conceptos importantes. Se llama coherencia, cohesión y conectores. Eso es bien importante. Coherencia, conexión y conectores. Bueno, para recordar un poquito, ¿qué es coherencia? Coherencia es lo siguiente. Vamos a ir a la playa. ¿Qué llevamos a la playa? Llevamos bronceador, pantaloneta de baño, llevamos gafas de sol, llevamos un sombrero, ¿cierto? Para no quemarnos la cara, llevamos bastante líquido frío porque allá va a ser mucho calor, ¿cierto? Vamos a llevar un globo inflable para jugar en la playa, ¿sí? Eso se llama coherencia. ¿Será que yo voy a ir a la playa con pantalón elegante, camisa manga larga, corbata, saco y fumarme allá un tabaco? No, o sea, no soy coherente en mi forma de vestir si voy a ir a la playa. Bueno, esa es la coherencia. La coherencia es que todo esté muy bien relacionado en lo que yo voy a estar escribiendo. ¿Sí? Bueno, y la cohesión. La cohesión es que todo esté perfectamente encajado. Por ejemplo, la pantaloneta de baño no me la voy a poner de sombrero. Y el sombrero no me lo voy a poner ahí tapándome, ¿cierto? No. O que el bronceador o el bloqueador lo revuelva yo con la limonada y me la tome. No. ¿Cierto? Debe haber cohesión, es decir, que todo esté muy bien organizadito. Y para eso, los conectores nos van a ayudar. ¿Y qué son los conectores? Son esas palabritas que me ayudan a conectar una cosa con la otra. Por ejemplo, cuando construimos una casa, el cemento viene siendo el conector de todo. O el alambre también. Las varillas en la construcción de una casa se convierten en los conectores. Entonces, eso lo vamos a hacer. Vamos a aprender de todo eso en esta actividad número 6. Y aquí se nos explica la coherencia. ¿A qué hace referencia? Y aquí nos da un ejemplo. Mire, dice, su mamá estaba muy preocupada porque sangraba.
hace parte del equipo de su escuela. Eso no tiene nada que ver, ¿cierto? Pero al final del partido, equipo ganó primer lugar y él se sintió mejor. Eso tampoco, eso no tiene sentido. Si ve, le falta coherencia al texto. Ayer tuvieron la final intercolegiada y faltando 15 se cayó, se lastimó rodilla. Juan le gusta jugar fútbol. Eso no tiene coherencia, ¿cierto? Entonces, y aquí entonces aparece el ejemplo donde sí tiene coherencia, cómo se escribe. Así es como debemos escribir. Ahora sí, viene el otro concepto que se llama cohesión. Entonces dice, tiene que ver con la relación entre los elementos del texto, es decir, entre las palabras, las oraciones y los párrafos, para que sea comprensible lo que estamos escribiendo. Entonces, mire un ejemplo incorrecto. Dice, un grupo de la Facultad de Estudiantes salieron el próximo año hacia Madrid. Eso no, dice, un grupo de la Facultad de Estudiantes salieron el próximo año, empezando el verbo está en pasado y el próximo año es futuro, si se dan cuenta. Entonces, ¿cómo quedaría bien? Decimos, un grupo de estudiantes. Mire que son las mismas palabras, pero organizadas mejor. Esa se llama cohesión. Un grupo de estudiantes de la facultad saldrá hacia Madrid el próximo año. Esa es la forma correcta. Bueno, ahora el otro tema son los conectores. Los conectores. ¿Qué son los conectores? Son palabras o expresiones que expresan cierto significado y son los que nos ayudan a sumar ideas o a pegar ideas o a conectar ideas de lo que estamos diciendo. Entonces acá tenemos unos ejemplos. Hay adición. Hay palabras que utilizamos para sumar ideas, como cuáles y también además. Restricción. Restricción es como detener, como decir que no. Entonces, pero, sin embargo, objeción. Objeción es cuando queremos decir lo contrario. Entonces, aunque. Temporalidad. Entonces, luego, y así sucesivamente. Bueno, aquí viene una oración. Aquí viene un ejercicio. Dice, completa las oraciones con el conector más adecuado. Carmen puede hacer este trabajo perfectamente ahora mismo. Y aquí viene donde vamos a colocar el conector. Hace un año hubiese sido imposible. Entonces aquí en esta partecita donde usted ve las comas, ¿cuál iría? A, en cambio, B, asimismo, o C, en segundo lugar. Entonces, ¿cómo diríamos? Carmen puede hacer este trabajo perfectamente ahora mismo. Asimismo, hace un año hubiese sido imposible. O la A. Carmen puede hacer este trabajo perfectamente ahora mismo. En cambio, hace un año hubiese sido imposible. O la C. Carmen puede hacer este trabajo perfectamente ahora mismo. En segundo lugar, hace un año hubiese sido imposible. ¿Cuál creen que va ahí? ¿Cuál? ¿Cuál cree que va ahí? ¿La A, la B o la C? La respuesta es la A, porque nos está diciendo que hace un año no hubiese sido capaz, pero ahora sí. Entonces por eso la palabra en cambio, en cambio. Y así sucesivamente vamos a estar haciendo la que sigue, la que sigue. Bueno. Y aquí iría aquí en esta parte, entonces iría, vamos a ver si es ahí, dice, no me gusta estudiar, sé qué es lo que tengo que hacer para aprovechar el examen,
para aprobar el examen de la semana que viene. A ver, ¿cuál creen que iría ahí? No me gusta estudiar. ¿Cuál iría? ¿La A, la B o la C? ¿Cuál creen que iría ahí? Vamos ahora con la tercera. La tercera. La tercera dice, el precio de aquel traje horrendo era altísimo. Luis se lo compró. Entonces aquí, ¿cuál creen que iría? ¿La A, la B o la C? ¿Cómo dice la A? De todos modos. ¿Cómo dice la B? Ante todo. ¿O como dice la C? Es decir, ¿cuál creen que iría ahí? Bueno, y aquí vamos con la cuarta. Dice, quisiera ir de vacaciones este año. No tengo suficiente dinero. ¿Cuál creen que iría aquí en esta parte de la oración? Estamos hablando de los conectores, esas palabritas que nos ayudan a conectar ideas. ¿Cuál creen que va? Bueno, mírenlo bien. ¿Cuál creen que va? La A, por supuesto. La B, desde luego, o la C. Pero, vamos con la quinta. Dice, el médico le prohibió comer dulces. Miguel, ay, el médico le prohibió comer dulces. Miguel ha desayunado 3 pastelitos. Entonces aquí, ¿cuál creen que iría? ¿La A, la B o la C? La A sería, sin embargo, la B, en realidad, o la C, esto es. ¿Cuál creen que iría ahí? Bueno, ese es el ejercicio que usted debe hacer. Bueno, ahora vamos con la actividad número 7. ¿En qué consiste realizar un escrito de nuestra rutina diaria? ¿Qué es lo que hacemos diariamente? Diariamente, ¿cierto? Entonces dice, vamos a averiguar sobre un tema de interés, ¿cierto? Y le vamos a poner un título, ¿cierto? Por ejemplo, despertando todas las mañanas o mi día de acción. Usted le va a poner un título. ¿Y cómo lo iniciaría? Esa sería la introducción. ¿Usted cómo lo iniciaría? ¿Cómo sería el desarrollo? ¿Y cómo sería la conclusión? La conclusión, ¿cierto? Bueno, eso es lo que tenemos que hacer. Aquí vienen unos anexos, o sea, una información que nos va a ayudar muchísimo. Entonces, aquí se nos explica ampliamente qué es la coherencia otra vez, ¿cierto? Cuando hablamos de unidad temática, es decir, que siempre hablemos de un mismo tema, ¿sí? Para que la gente nos pueda entender. Bueno, acá nos aparece otro término que se llama estructura interna lógica, ¿sí? O estructura, bueno, entonces aparece estructura analizante y la estructura sintetizante. Usted dirá, uy, pero ¿eso qué es? ¿Cierto? Bueno, entonces es cuando el documento que vamos a escribir aparece al comienzo la idea principal, la tesis. Por ejemplo, la tesis mía sería, la educación nos ayuda a progresar. La educación nos ayuda a progresar. Y a partir de ahí yo voy diciendo todo lo demás, porque nos convierte en mejores ciudadanos. En la medida que estudiamos y aprendemos, somos mejores personas. Al ser mejores personas, nos convertimos en mejores hijos, mejores papás, mejores mamás. Al tener educación, vamos a cuidar mejor el medio ambiente. Vamos a saber administrar mejor los recursos. ¿Sí ve? Eso es cuando yo parto de una idea principal, la general, ¿sí? Al comienzo, y esa idea la voy desarrollando a lo largo de lo que yo escribo. O hay otra que se llama el método inductivo y se conoce también como estructura sintetizante, y es todo lo contrario, donde la idea principal será lo último. Y más bien empiezo diciendo cosas pequeñitas al comienzo
comienzo diciendo cosas importantes, pero a lo último es que estoy diciendo la idea principal. Entonces, yo puedo decir eh, a Juliana le gusta ahorrar. Ella todos los días ahorra 100 pesos en su alcancía. Y cuando ella ayuda en la casa y de pronto le dan una platica para sus cosas, ¿cierto? Cuando ella se va a coger café, ella esa platica la ahorra, la ahorra. Y al final de año, ella tiene ahorrado muchísima plata, ¿cierto? ¿Cuál es la idea? Entonces, la idea principal a lo último sería que ahorrar nos ayuda a mejorar nuestra economía. ¿Ven? Esa sería la estructura sintetizante. Arranco yo de un poquito, un poquito, un poquito y termino diciendo la idea principal. Bueno. Aquí esto es un ejercicio bien interesante y tiene que ver con hablar bien, escribir bien. Por ejemplo, una forma incorrecta. Decimos, yo me parece que no voy a ir. Yo me parece que no voy a ir. No, es mejor decir, a mí me parece que no voy a ir. ¿Sí? Bueno. En la fiesta hubieron muchos invitados. No, debemos decir, en la fiesta hubo muchos invitados. Bueno. Y aquí nos habla otra vez de la cohesión. La cohesión. Entonces debemos evitar la repetición. Juanito iba caminando y se estrelló con el árbol. El árbol que está sembrado desde hace muchos años. Es un árbol muy importante. Casi todos los niños le tiran piedras al árbol cuando tiene frutas. El árbol se pone seco cuando hace mucho calor. Entonces, fíjese que ahí estoy repitiendo mucho la palabra árbol. ¿Sí? Árbol. No, yo lo puedo decir de otras formas sin estar utilizando la palabra árbol. Por eso es importante la cohesión y por eso es importante evitemos la repetición. Repetición. Bueno, bueno, aquí. Bueno, y aquí vienen ejemplos. Aquí viene el de sustitución, sustitución, sustitución. Bueno. Bueno, y así sucesivamente usted va a ir juicioso, leyendo, analizando, ¿cierto? Acá. Bueno, aparecen palabras nuevas, pero al frente de cada una siempre está su significado. ¿Listo? Esto significa esfuerzo, mis queridos estudiantes. Tenemos que hacer el esfuerzo para, para aprender, ¿cierto? Aprender es difícil, aprender es difícil, pero vamos a hacer el esfuerzo. En el anexo B tiene que ver con los conectores, palabritas que nos ayudan a tejer lo que escribimos, ¿cierto? Como una poesía, por ejemplo. Entonces aquí aparecen eh, tipos de conectores, ¿cierto? Clases o ejemplos. Cantábamos y bailábamos a la vez. Crear e inventar son sinónimos. No tenía ganas ni tiempo. Ven que te contaré un cuento. Aquí aparece. Y muchos ejemplos. Ahí, y están sencillitos, pero pongámosle amor a las cosas, ¿cierto? ¿Qué tal que yo haga las cosas de mala gana? Uy, no. Ustedes se dan cuenta de eso. Ustedes se dan cuenta. Así pasa con nosotros. Y bueno, entonces aquí viene otra actividad que se llama la descripción. La descripción, que consiste en describir. Y aquí nos dicen cómo debemos escribir, pasos y técnicas de la descripción. Mire, técnica. La descripción objetiva y subjetiva nos hablan de eso, ¿cierto? Entonces aparece aquí
una palabra objetivo. La descripción objetiva se basa en el propósito de dar a conocer la realidad u objeto tal cual es, depurando al máximo las valoraciones personales del autor. Y aquí nos aparece un ejemplo de la Navidad. Para muchas personas la Navidad es algo muy triste, de mucho dolor, lamento. ¿Eso por qué ocurre? ¿Cierto? ¿Por qué ocurre? Es porque, y eso tiene que ver con la parte subjetiva, la que aparece aquí en este recuadro. ¿Sí? Subjetivo quiere decir que yo no veo las cosas como son, sino como yo quiero, como yo me siento, como yo me siento. ¿Sí? Bueno, y aquí nos lo va explicando poco a poco, nos va diciendo cómo se hace. Aquí se nos pide completar, y aquí están las palabritas para completar. Y aquí hay una tareita pequeñita. Y terminamos con esta guía. Entonces, cualquier cosa, jóvenes, ustedes ya saben, se pueden comunicar conmigo por WhatsApp o me pueden llamar en la mañana preferiblemente, pero si no pueden en la mañana, entonces en la tardecita, en las primeras horas, no en la noche, porque yo ya estoy cansado de verdad, ¿cierto? Entonces, y además ustedes también necesitan descansar y estar ahí con sus familias, ¿cierto? Y descansar también, descansar. Ok, entonces si usted le dedica media horita, juicioso, solito, después de haber desayunado, si le dedica 40 minuticos, que eso pasan volando, mire, este video ya va a completar 40 minutos, ¿cierto? Si usted se dedica a eso bien desayunadito, con ganas de aprender, de salir adelante, de vernos el próximo año, porque con la ayuda de Dios nos vamos a ver el próximo año allá estudiando, ¿cierto? Entonces a usted le va a ir muy bien. Y ya sabe, si hubo algo que no entendió, pégueme la llamadita o téngalo presente y cuando nos veamos con todo el amor y el gusto, yo le voy a explicar. Bueno, chao, chao. Que estén muy bien, mis queridos estudiantes, y que Dios los guarde y los bendiga siempre.